Deporte Fuerte Banorte. Gran Premio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Deporte Fuerte Banorte. Con mucho gusto los saludamos el día de hoy. Que bueno, habrá que revisar, habrá que profundizar, habrá que polemizar sobre el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y por supuesto para ello está aquí, pues más dispuesta que nunca, como siempre, mi queridísima Salma del Toro. ¿Cómo estás, Salma? Bienvenida. Hello, muchacho, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué te pareció este fin de semana? Creo que hay mucho de qué hablar, no nada más de los pilotos de la carrera, sino también de lo que fue el Gran Premio en sí, las decisiones que se tomaron dentro de esta carrera y bueno, pues feliz de poder estar nuevamente aquí. No, hombre, al contrario, felices todos de escucharte y por supuesto, pues de opinar, de comentar, de sacar conclusiones de este que fue uno de los grandes premios más flojos de la temporada, creo que sí, sin duda, incluso la carrera sprint, a mí me pareció que fue somnífera, o sea, realmente no hubo mucho que rescatar, pero bueno, pues hay que empezar por el principio y obviamente lo que más ha trascendido es el tema de la decisión de los comisarios deportivos o del director de carrera en concreto y en particular, de hacer un retraso de casi 90 minutos para arrancar la carrera en seco. Y bueno, pues yo creo, Salma, que todo esto ha dejado ver muchísimas cosas dentro de, no solamente de la dirección de carrera, sino en general dentro de la Fórmula 1. Yo creo, salvo tu mejor opinión, que en Fórmula 1 ya hay un gran temor y particularmente un gran temor a Spa-Francorchamps cuando llueve. Claro. Sí, definitivamente, creo que esto ha sido el debate de la semana. Uh-huh. Híjole, creo que es muy difícil porque, a ver, si hubiesen decidido correr en mojado, ¿no? Con todo el tema del spray, que obviamente es un tema de visibilidad y claro que hay un riesgo grande en que los pilotos, pues, al no ver puedan chocar, puedan estrellarse, etcétera. Si digamos, la carrera hubiese estado en estas condiciones y hubiese pasado un accidente grave, yo creo que hoy tal vez obviamente no estaríamos hablando de esto y estaríamos tal vez criticando a los comisarios por no haber tomado las decisiones correctas conforme a la seguridad de los pilotos, ¿no? Yo creo que toman la decisión justamente a la segura y no los estoy juzgando, todo lo contrario, para mí creo que es primordial la seguridad. Más bien tendríamos que enfocarnos a que necesitan ver cuál va a ser la solución para que se pueda correr en lluvia y que se tenga la visibilidad. Están intentando con estas tapas que le querían poner a las llantas para que el spray se reduzca, pero bueno, no han llegado a esta solución, pero para mí fue una decisión correcta. Porque si no, al final se expone en riesgo a personas, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, híjole, difícil. Yo creo que, y lo decíamos, Víctor Matar lo decía muy bien, yo prefiero la seguridad al entretenimiento, ¿no? Porque al final, si sucede un accidente, híjole, creo que estaría fatal. Pero ¿tú qué opinas? Porque sé que, a ver, mucha gente dijo, bueno, pero es que antes se corría con lluvia y todo esto y estamos también en un muy, muy buen momento de la categoría en donde tenemos seguridad en muchos aspectos, pero de todos modos es jugarle un poco, ¿no? A que si pasa algo, yo creo que ahorita estaríamos juzgando y criticando a la Fórmula 1, a la categoría, a la FIA, ¿no? Entonces, híjole, decisiones complicadas, pero para mí fue la mejor decisión. Sí, hombre, y bueno, pues ahí recuperamos lo que es el papel del árbitro o del juez en todo el deporte, ¿no? Yo creo que no hay un solo deporte en todo el espectro que el árbitro sea bien visto, ¿no? Porque el árbitro tiene que tomar este tipo de decisiones. Yo nada más quisiera puntualizar algo, Salma, y creo que hay esta doble impresión. Porque tienes toda la razón. Habemos los románticos, los viejos, los clásicos, como se quiera decir, que dicen, bueno, pues sí, antes se corría en condiciones mucho peores, sin halo, con llantas muy malas, y realmente pues los accidentes se libraban de milagro, ¿no? Era un milagro que acabaran las carreras. Ahí mismo en Spa-Francorchamps hemos visto accidentes brutales, ¿no? Como el del 98, donde chocan 13 coches, imagínate, ¿no? 13 coches fuera. Sí, eso yo creo que lo entiendo. A mí, obviamente, pues sí me gusta, ¿no? Cuando los pilotos corren en lluvia y me gusta cuando se separan los buenos pilotos en la lluvia. Sin embargo, creo que esta decisión que tú muy bien nos relatas y nos disectas perfectamente del director de carrera tiene que ver con una cosa solamente. En Spa-Francorchamps es la única pista en los últimos 6 años donde han muerto 2 pilotos
en carreras. No de Fórmula 1, pero carreras al fin, y pilotos al fin, y seres humanos al fin. Y bueno, claro, pues yo creo que eso es lo que no queremos. Ahora, yo estoy en una dualidad, porque mira, Salma, yo creo que sí, en efecto, fue una decisión correcta, fue una decisión apegada a proteger la seguridad, y fue muy buena. Pero me parece que el procedimiento fue muy malo. A mí me pareció que fue terrible la espera, 90 minutos en donde no sabíamos nada, 90 minutos además en donde era clarísimo que el director de carrera quería que se corriera en seco, porque hay una cosa que siempre pasa en las carreras con lluvia o cuando las pistas están mojadas. Sacas al safety car y lo sacas a dar 5, 10, 15 vueltas, las que sean, para que se vaya dando cuenta de cómo va drenando la pista, si hay partes secas, si hay charcos, si hay ríos. Y salió una sola vez el automédico. Es decir, querían que se corriera en condiciones de seco. Ahora, otro punto que también me parece que es malísimo en el procedimiento. Yo creo que cuando estaba programada la carrera, sí había que esperar a lo mejor, no sé, ¿qué te gusta? 10 minutos y decir, señoras y señores, los autos de Fórmula 1 en esta ocasión y en todas las pistas tienen neumáticos full wet, que son para drenar mucha agua, pues los vamos a utilizar. Si de todos modos iban a salir con el safety car, incluso cuando la pista estuvo seca o casi seca, pues salir con lluvia, salir a mojarse un poco, hacer que los aficionados vean coches en pista, pero que esos mismos coches con full wets vayan drenando el agua, que eso es lo que se hace mucho en los Estados Unidos, que dan vueltas con safety car, y ahí mismo se va trazando, digamos, una línea un poco menos comprometida. Y sí, en efecto, hay otro problema, que es el problema de la visibilidad. Sí. Pero ese problema, Salma, ya saben que siempre pasa en Spa-Francorchamps. Yo tengo experiencia en esto porque me ha tocado cubrir muchas carreras, y en los años 90 yo iba todos los años a la serie Champ Car y a la Indy. Y hay una pista que es muy parecida, que es Road America. Y en Road America pasa el mismo fenómeno que en Spa, porque hay árboles muy altos a los costados del circuito. Esos árboles lo que generan es que se forme un túnel de spray en donde el agua solamente sube y baja, se forma una condensación de spray, y sí es muy difícil ver. Pero, Salma, esto no quiere decir que la Fórmula 1 no pueda correr en lluvia. O sea, claro, ya sabemos que eso pasa en Spa. Bueno, pues se toman medidas contra eso. Se pueden hacer como hacen en NASCAR, ¿no? Que pasen estas turbinas con secadores, con una serie de cosas. Se pueden hacer 1000 cosas. Y hay otras pistas como Silverstone, por ejemplo, y lo vimos hace muy poco tiempo, Salva. En Silverstone no hay tanto problema porque es una pista muy abierta y no se encierra, digamos, todo el spray que sueltan los coches, y la visibilidad llega a ser muy pobre, sí llega a ser muy pobre, pero se disipa rápidamente. Esa es la solución, creo yo, y creo que los procedimientos de control de carrera en Fórmula 1, particularmente en Spa, están retrasados. Tendrían que hacer algo, pero algo mucho más específico y concreto, y hacerlo de inmediato, no esperarse hora y media a ver quién piensa que ya está lista la pista. No sé, yo no sé si estoy exagerando, Salma, pero dime tú qué piensas sobre esto que estoy diciendo. No. Y al contrario, creo que con los datos que estás diciendo podemos saber el por qué en Silverstone no vimos esto, no lo que vimos en Bélgica, pero la realidad es que sí, o sea, al final los coches, las llantas, o sea, Pirelli ha estado durante mucho tiempo tratando de diseñar llantas que puedan estar en una pista mojada. El tema del spray, híjole, yo igual cuando los veo correr o cuando te metes al onboard con el piloto, literalmente no se ve absolutamente nada, ¿no? En la cámara. Me imagino que ya estando en pista debe ser muy, muy complicado. Dios. Y sí, exacto. Entonces yo creo que la realidad es que se tiene que hacer algo de fondo, porque a ver, esto hoy sucede en Bélgica, pero hemos tenido otras carreras en donde también el spray se vuelve un tema, ¿no? Entonces el tener como tal vez un artefacto, algo, o las pistas, que ahora los circuitos tengan ciertas condiciones, no sé, estoy inventando, pero la realidad es que la Fórmula 1 tiene que ver cómo hacer que cuando llueva se pueda correr en tiempo y forma, ¿no? Pero claro, que no existe este peligro inminente. Ahora, también que muchos afectados, pilotos que se fueron por un setup de lluvia, ¿no? Claro. Y al final, pues nada, ¿no? Y los terminaron afectando. Tuvimos a un Max Verstappen, a un Carlos Sainz, que también dices, bueno, o sea,
qué mal, ¿no? Porque ellos se fueron a un poco a lo que se pretendía que iba a pasar y Max Verstappen lo dijo, hubiéramos corrido 1 hora y media antes y las cosas hubiesen sido distintas para él. Exacto, entonces, híjole, complicado. Ojalá que la Fórmula 1 como organización, como la categoría reina pueda hacer algo, porque tuvimos Fórmula 2, creo que también sí se corrió, aunque son otros coches diferentes, más chicos, que obviamente no generan las mismas condiciones que genera un monoplaza de Fórmula 1, pues sí dices, bueno, ojalá que la Fórmula 1 llegue ahí y pues nada, ¿no? Ya hablando un poco más de la carrera, tenemos otra victoria de Oscar Piastri. La verdad es que es una racha de 31 carreras consecutivas sumando puntos para Oscar Piastri. Eso quiere y habla del buen piloto que es y que creo que si se lleva una ventaja importante para este último Gran Premio antes del parón de verano, podría ya incluso pedirle a McLaren que él sea la prioridad. Yo lo veo así, no sé qué opinas. Hashtag Experiencia Banorte. Sí, no, claro, yo veo un Oscar Piastri que en términos de manejo tal vez no esté en ese límite tan extremo que sí está, por ejemplo, Lando Norris, porque déjame dar 2 datos que me parecen muy relevantes. La quali, por ejemplo, que gana Lando, la ganó haciendo la quali más rápida en la historia de Spa-Francorchamps. Se dice fácil, pero ¿por qué fue? Pues porque fueron 250.7 kilómetros por hora de promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad mínima, por ejemplo, que promedió en la zona lenta del circuito, pues fue por encima de los 100 kilómetros por hora. Y las velocidades máximas todo el tiempo, durante todas las vueltas de quali o toda la vuelta de pole position, fue de 356 kilómetros por hora. Dices, wow, o sea, sí, está manejando en un nivel espectacular. Ahora, en ritmo de carrera, ya cuando teníamos el mano a mano, digamos, de tiempos, ¿no? De Lando persiguiendo a Piastri, el ritmo de carrera de Lando era 3 décimas más rápido promedio de lo que estaba haciendo Piastri. Mucha gente dirá, pues sí, obviamente, pero el tema es que los errores vienen del lado de Norris y estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que a mí me parece que ahí es donde está el meollo del asunto. Pero a lo que yo quiero llegar, Salma, con estos datos que estoy dando es que sí, un rebase magnífico, temerario, con mucho arrojo, con mucha precisión para ganarle la posición en la vuelta número 1 y nada más y nada menos que no rush en radillón y cobra el rebase mucho antes, por ejemplo, que Max Verstappen el día anterior. La verdad, Piastri fenomenal. Pero yo quiero ir a un punto. Estamos viendo un nivel de manejo de los 2 pilotos de McLaren excelente, extraordinario. Los 2 están llevando ese coche que es el mejor de la Fórmula 1 sin duda, porque es el más balanceado, anda rápido en cualquier lado, sí, en un nivel extremo. Y por eso creo que, pues obviamente, el que tiene un poco menos, digamos, de empaque, de fortaleza mental, que es Lando Norris, y lo ha demostrado y lo ha comprobado, ese que está más en riesgo de perder. Pero yo sí quería decir eso. Yo lo que veo, amigos, Salma querida, es que el nivel de manejo de estos 2 chavos está en un nivel fantástico. La verdad es que hay que disfrutarlo porque vemos pilotos de primerísimo nivel en esos 2 McLaren. Sí, definitivamente. Y como bien lo dices, Chacho, digo, son como compañeros de equipo, tienen pues el mejor coche, pero también no es que esté habiendo un dominio absoluto de Oscar Piastri o de Lando Norris. Creo que en cada carrera, digo, para mí es un poco inesperado lo que pueda pasar entre ellos 2, porque vimos desde Mónaco una recuperación muy buena de Lando Norris. Ahora llega Oscar Piastri un poco a imponerse, ¿no? Después de la carrera incluso lo dijo, que estaba un poco decepcionado de lo que había pasado un día anterior. Entonces, no sé, la 6ª victoria para Oscar Piastri en esta temporada, creo que lo está haciendo muy bien, pero tampoco, no es que estemos decepcionados de Lando Norris, ¿no? Un poco en redes, que estas equivocaciones que tuvo, pues obviamente ya no pudo recortar para llegar a pelear en las últimas vueltas, pero creo que digo, al final Hungría es este último gran premio antes del parón de verano. Están a 16 puntos, todo puede pasar. Al final un DNF de alguno o que algo salga mal y queden uno en octavo y otro en primero. Bueno, todo puede ser súper cambiante por la distancia entre puntos que tiene, y creo que es lo divertido que hoy está pasando en Fórmula 1, porque vemos a Max Verstappen quedando pues
fuera del top 3 en esta carrera. O sea, como que este tercer lugar no está generando como batalla, que sería muy lindo, ¿no? Para que pudiera integrarse esta pelea. Y entonces, si es que Lando Norris o Oscar Piastri y este tercer piloto, que ojalá suceda, está ahí, bueno, podría quitarle algunos puntos a los McLaren y ponerse más interesante el campeonato. Pero en definitiva, estoy muy de acuerdo contigo, lo están haciendo muy bien ambos pilotos y creo que aquí, pues, que gane el mejor, ¿no? Creo que si McLaren genuinamente los deja pelear, creo que estará muy, muy competido hasta la última carrera, ¿no? Que es lo que se espera, lo más divertido que nos puede suceder. Sin duda. Y qué bueno que ese duelo vaya a llegar tan parejo, sobre todo a mí. A mí me gusta que lleguen así parejos a una de las últimas carreras, que es la nuestra, el Gran Premio de México. Claro, pues ¿por qué no? Podría ser la carrera que defina la temporada. Pues obviamente el momento de McLaren es espectacular, el momento de los dos pilotos también, tanto que pues se están acercando a un récord histórico de la Fórmula 1, como son los 1-2 o los dobletes que en el 1988 lograron Ayrton Senna y Alan Prost. En esa temporada de 16 carreras lograron 10 dobletes. Acá llevan 6, llevan 6 Lando Norris y Oscar Piastri, o Oscar Piastri y Lando Norris, pero todavía faltan 11 carreras, o sea que tienen margen para lograr batir ese récord, que sería, bueno, pues que a ellos los colocaría en un lugar histórico y especialísimo, pero nos hablaría de este gran dominio que tiene McLaren, de lo bueno que es este auto, y vaya, perdón por insistir, pero también pues lo bien que están los dos pilotos, porque pues no hay caballo sin jinete y viceversa también, ¿no? El coche es muy bueno, sí, pero algo en lo que yo insisto, Salma, amigos de Deporte Fuerte Banorte, es que en ninguna época de la Fórmula 1 los coches han tenido un botón que diga ganar carrera y lo aprietas y se gana la carrera, ¿no? Para eso son los pilotos, porque el piloto va, se sube al coche, lo tiene que interpretar, lo tiene que poner a punto, tiene que dar diagnósticos a los ingenieros, tiene que hacer un montón de cosas. Y un coche muy rápido como este McLaren, créanme amigos, y no se los digo porque yo lo interprete así, sino porque lo he preguntado y lo he investigado con mis amigos pilotos, y un coche rápido es muy difícil de manejar. Por eso creo que vale la pena decirlo. Ahora, creo también, Salma, que hubo otras pequeñas carreras o pequeños duelos que fueron extraordinarios dentro de este mismo Gran Premio, y yo no quiero dejar de hablar, no quisiera dejar de elogiar el gran trabajo, el espléndido trabajo de manejo que hizo Charles Leclerc. Tercer lugar en la carrera con un Ferrari que está ahí promedio, pero también en estos días he visto un dato que me asombró. Si contabilizamos las 44 vueltas, tanto de Charles Leclerc como de Max Verstappen, que venía detrás, hicieron vueltas tan parejas, Alma, tan idénticas, todas y cada una, incluso las que estuvieron detrás del safety car, que en el promedio general de sus 44 vueltas tuvieron solamente 1 milésima de segundo de diferencia. Wow. Es un dato impresionante. ¿De qué nos habla esto? De que ahí les va, porque hubo dos configuraciones diferentes. Leclerc se fue a la configuración de seco, es decir, tenía un ala menos cargada en la parte de atrás de su Ferrari y podía ser muy rápido en las rectas. Sin embargo, se estaba comiendo los neumáticos por esa misma velocidad de una manera rapidísima. Y al contrario, Max Verstappen, ¿no? Él se fue a la configuración, como ya nos lo contaste bien, Salma, de lluvia, y pues era como si tuviera un paracaídas en las rectas. Pero en las curvas andaba como demonio, entonces se venían compensando uno y otro, y realmente la diferencia que había entre ellos, pues era el draft o el arrastre, ¿no? Que podían tener uno y otro. Creo que fue una gran carrera de Charles Leclerc, muy merecido el tercer lugar, ¿no? Sí, no, definitivamente. Creo que, no sé, como que siento que Ferrari nos da estos podios que a veces no esperamos, que también el compañero de equipo Lewis Hamilton hizo una muy buena remontada, terminó en posición número 7 después de haber arrancado desde el pit lane. Entonces, híjole, bien por los Ferrari. No sé si tienes esta misma percepción, Chacho, pero creo que ellos van paso a pasito, lento pero seguro, pero ahí van, ¿no? Al final hemos visto, bueno, están en segundo lugar en el campeonato de constructores, mucha diferencia
diferencia con el primero, pero bueno, ahí están con su segundo puesto y bueno, han sido constantes, han estado ahí en puntos. Esperábamos más de los Ferrari, claro, de inicio de temporada con esta dupla esperábamos muchas más cosas, pero creo que lo han hecho bastante bien. Leclerc en Austria, Leclerc en España en tercero, en Mónaco en segundo. O sea, no es que no hayamos visto a un Ferrari en podio, obviamente les hace falta esta victoria como para un poco que dejen de tener esta presión, pero bien, ¿no? Creo que igual Lewis Hamilton entrando a pits siendo de los primeros en cambiar las llantas de lluvia, y creo que eso también le ayudó, pero también pudo adelantar en pista mojada. Entonces, bueno, una serie de buenas decisiones que tomaron Ferrari este fin de semana, y ojalá que puedan seguir con esta evolución, ¿no? Tienen que igual entender los cambios que trajeron para esta carrera, y ojalá que en Hungría puedan dar este paso y bueno, irse con el parón de verano un poquito más tranquilos, un poquito más centrados a cómo quieren terminar la temporada y pues lograrlo. Me gustó mucho la carrera de Hamilton, acabó siendo piloto del día, hizo la lectura correcta, fue el primero en entrar a pits, descargó ahí un grupo en donde estaban Carlos Sainz, Fernando Alonso, no recuerdo otro más, pero era un grupo muy interesante. Pero el que hizo la lectura correcta y el que hizo además la ejecución perfecta fue Hamilton, sobre todo por lo que dijiste, Salma, qué rebases, rebasaba donde no se podía, donde yo nunca antes había visto rebasar allá en Spa-Francorchamps, pues al estilo Hamilton. La verdad es que no se le puede negar el talento, pero sí tienes mucha razón. Fíjate que Fred Vasseur, el team principal de Ferrari, dijo algo que es muy cierto. Cuando vienen cambios muy drásticos, y esto es lo que hicieron no solamente al contratar a Hamilton, sino también al cambiar muchos conceptos de diseño de sus coches, dice, son dolorosos, y porque son dolorosos sabemos que están funcionando. Y creo que ahí es en donde entra esto que tú nos estás contando. Van poco a poquito, van como muy despacito, sí, como que no se nota el resultado, pero yo lo que vi es que de una a otra carrera, el trabajo, digamos, de Leclerc aumentó, a mí me parece, 2 niveles. El de Hamilton aumentó unos 3 o 4, y dices, eso no es casualidad, eso no se lo encontraron, no fueron errores de los demás, sino que han sido aciertos de ellos. Entonces vamos a ver, vamos a esperar. Viene Hungría y es una pista con curva lenta, con curva media, que se puede prestar mucho para Ferrari. No sé, a mí me da la impresión, Salma, que vamos a estar hablando más en estos términos, tanto de Charles, que lo hace muy bien. La verdad es que me gusta mucho el momento de Leclerc, que está manejando increíblemente bien, y también Luis, ¿no? Ojalá que, como tú decías al principio, veamos que dentro de este empujar de Max Verstappen para alcanzar a los McLaren, y entre el duelo de ellos mismos, se nos meta de pronto un Ferrari, que veamos carreras un poco más animadas ya en esta segunda parte de la temporada. Sí, ojalá, definitivamente el que esté ahí Leclerc y el que pueda unirse a esta batalla al frente, Lewis Hamilton, sería una chulada. Y también este fin de semana vimos que por primera vez la ausencia de Christian Horner, que tuvo ahí un destello Max Verstappen, ¿no? Yo la verdad es que no esperaba esa victoria en el sprint, pero la verdad es que bien, ¿no? Sí. Yo creo que, las primeras vueltas fueron lo espectacular y luego se volvió un poco plana esa carrera sprint, pero dio un golpe, ¿no? Diciendo, bueno, aquí está Max Verstappen. Ya después un poco decayó todo el tema de la lluvia, que tenían configuraciones de lluvia, etcétera, pero creo que un buen fin de semana para Red Bull, en términos generales, digámoslo de esta manera, pero bueno, veamos qué pasa después del parón de verano, porque incluso medios como The Telegraph han dicho que ya Red Bull pues está como confirmando a Max Verstappen para la siguiente temporada. Se desvanecen todos estos rumores de que Mercedes, de que ya se iba Aston Martin. Bueno, literalmente Max Verstappen podía caer en cualquier equipo, entonces ya lo confirmaron, se queda para la siguiente. No han salido literalmente Red Bull, pero es un medio muy cercano a Max Verstappen, entonces podríamos decir que ya es casi un hecho, y creo que causa mucho sentido esta decisión. Sabemos que la próxima temporada hay cambio de reglamento. Max Verstappen puede analizar ahí en 2026 qué es lo que va a hacer, ¿no? Sabiendo cómo es el rendimiento de Red Bull, viendo cómo están los otros equipos,
pero sí, el 4 veces campeón del mundo se queda. Se ve difícil que pueda ganar el campeonato de pilotos. Entonces, veamos qué decisiones se pueden tomar para la temporada 2026 y si Max Verstappen va a aguantar en un equipo como Red Bull, que por lo menos ahorita no está teniendo su mejor performance. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Deporte Fuerte Banorte. A mí me gustó una cosa que no quisiera dejar pasar, porque ya sabes, ¿no? Como que uno siempre va y ve las diferencias. Es como las cosas que brincan, ¿no? Cuando algo brilla mucho más que lo demás. Y me dio la impresión que Laurent Mekies, que según la entrevista que le hizo Diego Mejía el otro día, así es como se debe pronunciar. Cada quien lo pronuncie como guste, no es a fuerza. Y decía Laurent que pues él llegaba no a tratar de influenciar de entrada el trabajo del equipo, que llegaba a aprender, que llegaba a ver quién es quién, cómo trabajan, cuáles son los procesos. Algo que nunca hizo Christian Horner, al menos en la medida que sí lo hizo en este fin de semana Mekies, es que vio que estaban con pisos diferentes en la primera práctica. Ves los tiempos de Yuki, que estaba matando para medio sacar ahí algo con el Red Bull, y dijo, no, a ver, traigan otro piso igual al de Max, aunque no tenga todas las piezas, pero traigan otro piso igual. Sí. Y eso, Salma, creo que es una cosa muy importante en el mundo del pilotaje. ¿Por qué? Porque automáticamente el sentido que toma esa decisión y el que Yuki manejara ese mismo elemento que tenía Max era darle confianza a Yuki, decirle, vas a trabajar con algo equivalente. A lo mejor no es el mismo, no es el igual, pero queremos que vayas con confianza. No te vamos a poner a experimentar, no te vamos a poner que pruebes una pieza que vamos a usar dentro de 3 carreras, no te vamos a poner una pieza que está remendada, no le vamos a dar de martillazos a tu coche para ver si jala o no. Me pareció una muy buena decisión y bueno, Yuki hizo la mejor calificación del año, comprobando que agarró confianza con el coche. En carrera, pues como era normal, condiciones muy difíciles y no estuvo fino, digamos, no le fue bien. Pero sí noto una diferencia, Salma, que me hubiera gustado, que de la cual hubiera disfrutado Checo Pérez. Porque eso en la temporada, es más, después del Gran Premio de Mónaco del año pasado, a Checo le hubiera servido mucho. Pero desgraciadamente, yo siento que Christian Horner, uno de los grandes errores que cometió en los últimos años fue separarse de esa vigilancia del manejo deportivo y del manejo técnico, y la dejó hacia la deriva, ¿no? Y digo, pues ahí es donde se veía la inexperiencia del ingeniero de Checo, se veía que Checo estaba luchando cada vez más, desesperándose tal vez, no lo sé, pero me dio una buena sensación. Es un comentario que yo quería hacer, no dejarlo pasar, porque sí me interesa que se comprenda eso, ¿no? Muchas veces tener la pieza nueva, a lo mejor pues le da a tu coche una mejora de 1 décima, de 2 décimas, de 3 décimas. Nunca va a llegar a un medio segundo, porque eso no existe ya en la Fórmula 1. Pero la gran mejora viene en la mentalidad del piloto, cuando el piloto dice, claro, me están atendiendo, me están poniendo una cosa que me va a servir. Y ahí agarras confianza, ¿no? Sí, 100%. Y además, como bien lo mencionas, el tema mental dentro de la Fórmula 1, el que agarras confianza, el que también te sientes apoyado por tu equipo. Pasó justamente con James Bowles, team principal de Williams. Después de la carrera, Carlos Sainz se disculpa porque obviamente pues se fueron por una configuración de lluvia y vemos este buen ambiente laboral que se vive en Williams. Vimos a James diciéndole, oye, ganamos y perdemos juntos, no te preocupes, cosa que pues hemos visto que en otras escuderías no pasa, que se siente esta tensión. Entonces sabemos que yo creo que sí es muy importante obviamente el tema técnico, el tema cómo está el coche, el tema de los ingenieros, todo lo que ya mencionaste, pero también el tema cómo te sientas dentro del equipo, apoyado, escuchado, es súper importante y ojalá que Yuki Tsunoda pueda cerrar muy bien la temporada, porque sabemos que pues el próximo año se ve un poco más complicado su estadía en Red Bull por todos los cambios que van a haber. Entonces, híjole, si cierra la temporada, obviamente va a tener más posibilidad de quedarse y claro que con el acompañamiento del nuevo team principal de Red Bull puede ser que lo logre. Entonces, ojalá pase. Pues sí,
Ojalá pase, y pues ya hay muchos nombres que suenan, porque está Yuki, pero ya ponen ahí a Arvin Lindblad, ya hablan de que podrían pasar a un piloto otra vez de los Racing Bulls, suena mucho Hadja, en fin, vamos a ver qué pasa con Red Bull, pero vaya. Mientras tanto, invitar a todo el público de Deporte Fuerte Banorte, querida Salma, a que disfruten el Gran Premio de Hungría. El Hungaroring siempre es una pista interesante, muchas veces da muy buenas carreras, otras no tanto, pero eso es un gran premio que a mí en lo particular me gusta, ya es una pista clásica de Fórmula 1 y yo creo que podremos ver cosas diferentes de lo que vimos obviamente en el Gran Premio de Spa. Y siempre es agradable ver este tramo final de la temporada europea, ¿no crees? Sí, de acuerdo. Y más estando a esta carrera que va a determinar, digamos, pues la mitad, ¿no? Digo, ya sé que ya pasaron las 12 carreras iniciales, pero bueno, este parón de verano que después nos lleva a otras pistas en otros continentes. Entonces seguramente vamos a tener mucho de qué hablar, mucha diversión y bueno, pues esperemos que nos sigan escuchando aquí en Deporte Fuerte Banorte. Claro que sí, aquí estaremos, los invitamos a que se suscriban a Deporte Fuerte Banorte, a que nos den like, a que nos sigan en las diferentes plataformas, porque todos los fines de semana y los días que se publica este podcast estamos muy contentos de contar con su presencia. Muchas gracias, mi querida Salma, te mando un gran abrazo. Igualmente, que estén muy bien y nos escuchemos la próxima semana. Así es, hasta la próxima, amigos. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.